Bueno, muy bien, estamos ya otra vez juntos y hay que hablar varias cosas que tienen que ver obviamente con esta carrera electoral hacia el 22 de octubre. Hay una cosa que es interesante, habíamos comentado la semana pasada, después de las elecciones PASO, todo el mundo sabe que había ganado Milei las PASO y Juntos por el Cambio había salido tercero, lo teníamos allí había salido segundo y Massa tercero, estamos hablando a nivel país, y parecía ser como que Bullrich estaba un poco desinflada después de las elecciones, pero sin embargo retomó la iniciativa con mucha fuerza esta semana, nombró a su equipo económico a cargo nada menos que de Carlos Melconian, un hombre del IERAL y de la Fundación Mediterránea, que hacen todos los estudios para la Argentina hace más de 40 años y también para Latinoamérica. Tanto Melconian como los 80 economistas que lo acompañan allí en la Fundación Mediterránea y el IERAL, es gente que tiene mucho conocimiento de lo que le ha pasado históricamente a la Argentina en materia económica y cómo tienen que ir sorteando los pasos para devolver, tal vez, digo yo, no lo sé, una economía normal a la Argentina. El gran desafío hoy que tiene la Argentina no es solamente elegir un presidente de la nación. Cuánta gente me pregunta, ¿y quién ganará? ¿Y quién ganará? No sé, nadie tiene la bola de cristal, yo tampoco la tengo. Pero lo cierto es que no solamente estamos eligiendo en la Argentina un presidente, estamos eligiendo un cambio de sistema político. A eso es lo que tenemos que apuntar y esa es la gran cuestión. Por eso no parte solamente de los políticos, No nos equivoquemos. Es una tarea que la tiene que hacer el ciudadano, el elector, que tiene que mirar y tiene que exigir esos cambios. Esta mañana o ayer a la mañana hablaba con Luis Juez y me decía, mirá Jorge, Luis Juez, ¿no? El senador cordobés que hace pocos días perdió la elección a gobernador de la provincia de Córdoba, donde dijo que prácticamente le habían robado la elección, perdió por 3 puntos Luis Juez, o sea, prácticamente nada. Y me decía, estamos frente a un verdadero salto cualitativo con el tema de Juntos por el Cambio, en cabeza de Bullrich, que ha hecho esta presentación, que sostiene un equipo que está listo, entrenado para hacerse cargo de los problemas que tiene el gobierno. Entonces le pregunté, ¿y qué pasa con Milei? Porque Milei también es economista. Una cosa es ser economista, me dijo él, y otra cosa es tener la templanza, la madurez, la seguridad, la experiencia que se le puede reconocer a Bullrich, ¿no? Que además va a liderar un equipo económico de las características del de Carlos Melconian. Entonces, por un lado la seguridad, por el otro lado el tema, el liderazgo político y en tercer lugar la suficiencia económica para entender los problemas que tiene la Argentina y de la Argentina con relación al Mercosur y de la Argentina con relación al mundo. ¿Cómo entra la Argentina en esta nueva etapa? ¿Cómo hacemos para hacer crecer la economía? Algo que todavía a Milei le falta explicar. Rápido de reflejos, Milei dijo que él no va a polemizar con ningún economista, que esta es una cuestión de presidenciables, o sea, de candidatos a presidente, casi como, de alguna manera, ninguneándolo a Carlos Melconian. Y si hay algo que ya me empieza a fastidiar, por lo menos a mí, yo respeto a los votantes, a los electores de cada uno de los sectores, el que lo vote a Massa, que le guste el kirchnerismo, el peronismo, lo respeto. El que le guste Milei, que es un anarquista liberal, también lo respeto. Al que le guste Bullrich, que es una progre liberal, también lo respeto. Cada uno sabrá en definitiva qué es lo que tiene que hacer con su voto. Pero eso no quiere decir que no pueda opinar sobre lo que es Milei en este momento. Milei ganó una elección en un país de desesperados, un país prácticamente al borde del quiebre,
y cree que con eso es suficiente para convertirse en estadista. Le falta liderazgo político, le falta trayectoria. Lo único que ha hecho es describir los problemas de la Argentina y hablar de la dolarización, y allí terminó el disquete de Milei. No sabe cómo va a hacer crecer la economía, cómo se puede ordenar un país, cómo se puede manejar un país tan complejo y complicado como la Argentina. Eso hablábamos con Juez y él me dice, mira Jorge, me tiene también podrido, ¿viste cómo habla Juez? El tema de los chicos, de los jóvenes que vienen y hablan de Milei. A tus hijos, a los hijos de tus hijos, de esto, de lo otro, hay que hablarles con claridad. Milei no tiene hoy ninguna perspectiva de liderazgo político en la Argentina. Es muy probable que ni siquiera pueda concluir un mandato de 4 años porque no va a tener gobernabilidad. Esto dicho por él. Ahora, también entiendo que es una persona que tiene un interés político porque él juega dentro de Juntos por el Cambio. Pero no es menos cierto que a esta altura de los acontecimientos es importante que nosotros vamos viendo, que nos tomemos el tiempo. Yo sé que no tenemos los mejores candidatos, sé que tenemos que elegir a los menos malos. Eso ya nos viene pasando secuencialmente en la Argentina desde hace mucho tiempo, a pesar que vamos a cumplir 40 años de democracia. Pero sin embargo, es lo único que tenemos y a eso tenemos que apuntar dentro de este panorama, ver cómo hacemos para exigir que los candidatos se adecuen a estos cambios que quiere introducir la Argentina. Por eso digo, la importancia del elector argentino. No hay mesías, no hay alguien que venga con un programa y te diga, bueno, esto es lo que quiero hacer. El pueblo tiene que decidir por sí solo. A causa de no hacerlo, a causa de dejarle esa tarea a los gobernantes, son las consecuencias nefastas que tenemos hoy. Eso por un lado. Ya, tema terminado. El famoso bono, que es la gran discusión que introdujo el gobierno nacional, haciendo gala primero de un autoritarismo, de una prepotencia inauditas. Nadie puede ser generoso con la billetera ajena. Pareciera ser que acá, como ha dicho el propio presidente de la Nación, cada vez que habla genera una polémica y un desafío hacia la sociedad, que los empresarios que ganaron plata desde hace no sé cuánto tiempo, el 16%, ahora que vengan y pongan el dinero para pagar los bonos. ¿Y quién es el presidente de la Nación? Un tipo que jamás pagó un sueldo, que no tiene ningún otro compromiso que ser un dependiente más del Estado, que no conoce los albures, las tribulaciones que tiene que vivir el empresario, la pyme, el comercio. Entonces no se puede ser tan irresponsable. Y no se trata acá, como dijo alguien del comercio, que estamos en un Estado de Derecho y las leyes se tienen que cumplir. Cuando son malas las leyes, no hay que cumplirlas. Por eso hace bien la legislación. Además, esto no es una ley, es un decreto que sacó el Poder Ejecutivo vía el Ministerio de Economía de la Nación, precisamente para disimular las gravísimas consecuencias de las decisiones económicas que toman, la famosa devaluación del 22% del otro día, que Massa lo había negado 3 días antes. Entonces después vienen con la cura para intentar de alguna manera reconciliarse con la sociedad antes de las elecciones del 22 de octubre. Entonces eso enardece los ánimos, evapora las posibilidades de tener una buena relación entre los empleados y la propia patronal, que se siente absolutamente disminuida en sus posibilidades de poder cumplir con eso. Pero no es una cuestión tampoco de dinero, es una cuestión de los hechos, de cómo se presentan a la sociedad, cómo se dicen, como si no hubiesen tenido una lectura de lo que ocurrió recientemente en las elecciones PASO. A eso me refiero cuando hablo de un cambio de un sistema político, donde todo sea más normal, donde este hiperpresidencialismo, estas personas que vienen y deciden
de una forma unilateral, absurda, autoritaria, terminen por compaginar un país donde todos ponemos nuestro patrimonio al servicio del capricho del Estado. De eso se trata también el tema de la libertad. Esta noche quiero hablar en este proceso de 40 años de democracia, pareciera ser que tampoco se aprendió cómo ser responsable con las cuentas públicas, tampoco se aprendió cómo se debe administrar adecuadamente, tampoco se aprendió cuál es el grado de transparencia, de prolijidad, de esmero en el manejo de los recursos públicos, que es el manejo de los dineros de todos. Si no es la corrupción, es la mala praxis política. Si no es la mala praxis política, es la falta de transparencia. Si no es la falta de transparencia, es la falta de controles. Y todo eso atenta contra que haya una tranquilidad, una confiabilidad en el sistema. Así, por ejemplo, los intendentes que no han sido reelectos para un próximo mandato, quieren incorporar gente, han hecho desmanejos en sus cajas. Fíjese lo que ha pasado en el interior de la provincia. Más allá que el elector también comete errores, personas que están signadas, imputadas por la justicia, procesadas por la justicia, han sido nuevamente electas. Frente a eso, ¿cómo reaccionan los órganos de control? Vamos a hablar esta noche con el presidente de la Auditoría General de la provincia, a ver si tiene un pantallazo general de cómo se puede entender ese tipo de situaciones, cuáles son los remedios legales. La Auditoría General de la provincia, juntamente con otros órganos, a través de la Ley 7103, es la que está encargada, juntamente con la legislatura, la sindicatura de la provincia y esta Auditoría General de la provincia, de auditar. ¿Y qué es auditar? Es controlar, es verificar cómo se llevan a cabo los actos públicos posteriores y externos del gobierno. La auditoría tiene una raigambre constitucional, ya la expliqué en alguna otra ocasión, pero por ahí, como hay gente que no lo pudo haber escuchado, me tomo el tiempo para que cada uno sepa, porque no se puede dar por sentados cosas que la gente no tiene por qué saber. Entonces la auditoría tiene que controlar los actos externos de la hacienda pública, tanto de provincia como de municipios. Y vamos a ver en ese caso qué es lo que está sucediendo acá en Salta. Porque para jamás perder el rumbo, brújula, siempre brújula. De cobro mi sueldo en Macro. Si sos empleado público y cobras tu sueldo con nosotros, disfruta beneficios exclusivos. Todos los miércoles tienes hasta un 40% de ahorro en supermercados adheridos con tu tarjeta de crédito Visa Macro. Y con Modo, los beneficios se multiplican. Sonreí, pensá en grande, pensá en Macro. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Tenemos en marcha un plan federal de conectividad vial para mejorar la vida de todos los salteños. Las rutas son las vías de conexión que promueven el desarrollo social, productivo, económico y turístico. Gestionamos e invertimos fondos para optimizar la infraestructura vial en toda la provincia. Conectividad es progreso, desarrollo y futuro. Siempre por vos, siempre por Salta. Gustavo Gobernador. El agua viene de los ríos, los diques y los pozos. Cada día miles de salteños, hombres y mujeres, vamos a trabajar a la planta para poder traer el agua a casa. La captamos, la transportamos, la analizamos, conectamos a los vecinos a la red, también nos comunicamos con los vecinos y atendemos sus necesidades. Todo este trabajo es para que cientos de miles de salteños puedan lavar los platos, ducharse, tomarse unos mates.
Todo gracias al trabajo de mis compañeros. Y a tu trabajo, vaya. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. Bien, señores, estamos de retorno en Brújula Política para no dormir, y hay un tema que lo quiero poner en escena esta noche otra vez, porque nadie quiere lo que no conoce. Entonces vamos a empezar a aprender cuál es el rol que tiene la Auditoría General de la provincia como órgano de control, y que comparte eso con la legislatura provincial y con la Sindicatura General de la provincia, que se ocupa del control de los actos internos. Caso de la Auditoría General de los actos externos posteriores de la hacienda pública. Auditar significa eso, significa controlar, verificar, abordar con propiedad profesional cómo se llevan a cabo los actos de administración del gobierno, de los organismos que pertenecen al Estado, independientemente de cuáles fueran las esferas de su actuación. Para que empecemos a conocer eso en detalle, está con nosotros el doctor Gustavo Ferraris, que es el presidente de la Auditoría General de la provincia. Doctor Ferraris, un placer tenerlo acá. ¿Cómo andás? Jorge, un placer. Sin lugar a duda, el placer es mío estar contigo y tu programa. ¿Hace cuánto tiempo que estás al frente de la auditoría? De hace un año antes de la pandemia, en el 19. En el 19, sí, estoy en la auditoría del 16. Claro. Bueno, contento, queriendo y amando también el sentido de esta tarea, que es muy gratificante en muchos aspectos, y obviamente por allí las vicisitudes de lo cotidiano, de este país tan raro que muchas veces nos toca y de lo cual la provincia no resulta exenta, también a veces coloca algunos sinsabores. Pero en la dura tarea permanente de tratar de mejorar, porque entendemos de que la función de la auditoría es esencial, más en estos tiempos en donde permanentemente todo lo público aparece más observado, y de allí la necesidad de demostrar permanentemente de parte de los funcionarios para con el ciudadano esta obligación de gastar bien el dinero público, que en definitiva es la esencia de nuestra función, controlar que la plata pública sea destinada a dónde y en la forma que corresponda. Gustavo, sos abogado, además un hombre de trayectoria y de experiencia, porque a través de su profesión también estuvo un tiempo en la Corte de Justicia de la provincia de Salta, ¿no? O sea que has tenido, digamos, un raíz interesante de cargos públicos que hace que uno le asigne experiencia para estar al frente, nada menos que de la Auditoría General de la provincia, que es un órgano independiente. Efectivamente, ha sido muy sabia la constitución de la provincia de Por eso decía 86. que tiene raigambre constitucional. Sí, es un organismo extrapoder, esa es la definición precisa. Extrapoder significa que está al margen de los tres poderes tradicionales, porque los controla a los tres. Y en el caso, como bien señalabas en tu introducción, controlamos conjuntamente con la legislatura a la provincia. Ahí se da una tarea conjunta a través de la revisión de las cuentas generales del ejercicio de la provincia, ¿no? Sí, es una figura pionera en el país, cómo se ha concebido el control público del gasto en la provincia de Salta. Vos sabés que poca gente sabe que, entre otras cosas, si no es la primera, los legisladores tienen la obligación de controlar, no es solamente de legislar, tienen que controlar. ¿Y a quién tienen que controlar?
y tiene que controlar al Ejecutivo. Bueno, es muy... Esto que pongo, perdón, Sí, esto sí, que le sí. digo a Gustavo y te lo estoy contando a vos, que la Auditoría General de la provincia primero tiene arraigambre constitucional y de acuerdo a la ley 7103 comparte ese tema del control con la legislatura provincial y con la sindicatura, porque si no se controla nada puede salir bien, ya lo decía Perón, los hombres si se los controlan son mejores. Bueno, de eso se trata. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esa tarea, Gustavo? Ustedes tienen un plantel de profesionales, pero además la auditoría está compuesta por 5 miembros. Sí, perfecto. Estamos hablando del director. Quiero reforzar la introducción de tu pregunta porque me parece esencial. Sin lugar a duda, los poderes legislativos, y hablo en plural porque incluyo también los consejos deliberantes de los municipios, son el primer eslabón del control del gasto público. Recuerda Jorge, que a fin de cada periodo todos los ejecutivos remiten a los legislativos, en el caso de la provincia a las cámaras y en el caso de los municipios al Consejo Deliberante, la presentación del presupuesto del año siguiente. Allí se debate, allí es el primer ejercicio de control del Ejecutivo, allí es donde los legisladores indagan sobre cuál es el plan de gobierno y allí obviamente con toda la facultad de los legisladores para verificar que las cosas se produzcan, el plan de gobierno se cumpla, por eso es importante. Esta tarea se hace permanentemente aumentándose el universo de control, lo que significa un problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que permanentemente surgen gastos que son incorporados al universo del control. En el caso de la provincia, Fondo Especial del Tabaco, partidos políticos, el dinero que el gobierno nacional invierte a través de obras públicas en la provincia, todo eso pasan a engrosar la cantidad de materia que termina siendo auditada, lo que trae el inconveniente de que frente a un plantel limitado de profesionales, evidentemente se aumentan las tareas, los tiempos muchas veces no son lo que nosotros deseamos. En esto hay que ser sincero y hay que ser lo suficientemente autocrítico para tratar de replantear objetivos y prioridades. Pero bueno, ese es el gran desafío y se agrega en los años como el que estamos transitando, de años de cambio de autoridades municipales, todas las auditorías de transición que se planifican, que hoy por hoy están ocupando el primer grado de prioridad en cuanto a la función, en cuanto a la salida y a las tareas de campo. ¿Cómo se ve eso? Estamos... Porque es preocupante lo que uno conoce a través de los medios periodísticos, recabamos información, hablamos con los intendentes salientes, con los electos, y siempre está el problema de decir qué y cuál será la herencia que voy a recibir, por qué se incrementan los empleos públicos, por qué hay un desfasaje en las cuentas, por qué están en rojo en los bancos, por qué pagan con descubierto los sueldos, cuáles son las razones que no alcancen los dineros, porque los municipios tienen que ser viables. Por eso no se puede seguir creando municipios alegremente. Ah, no, que se juntaron acá unos cuantos vecinos y piden que se cree un municipio. No, un municipio tiene ingentes gastos para desarrollarse y generan, como ha pasado acá en Salta, solamente lugar para hacer politiquería. Después los pueblos no avanzaron, no crecieron, no se desarrollaron. Entonces, es menester de la auditoría, juntamente con los otros órganos, verificar eso. He recibido personalmente y a través de distintos misivas, o sea, de cartas, de presentaciones, de correos, una gran preocupación de parte de muchos de los intendentes que están por asumir frente a una serie de decisiones que, según ellos, han ido provocando engrosamiento de la planta de empleados públicos de algunos municipios, libramientos de cheque a fecha que complican y obviamente complicarían el posterior ejercicio financiero del municipio. Son dos objetivos que nos hemos planificado prioritarios, te decía, y a partir de allí estamos enfocando las tareas de campo que ya se vienen haciendo en estos 19 municipios que van a cambiar las autoridades, porque consideramos de vital importancia que el intendente que asuma el 10 de diciembre asuma con
cero de compromisos fuera de lo planificado normalmente a través del presupuesto. Estas decisiones que hemos podido verificar en algunos municipios evidentemente contrarían estas normas de contención de gastos, normas para transparencias saludables que hemos remitido a todos los intendentes. Me gusta el término ese, saludables. Claro, ¿no? porque la transparencia debe darse en eso. Se lo merece el vecino, ni siquiera el intendente. Sí, señor, el vecino, correcto. Ni siquiera sí. el intendente. También, por supuesto, pero en un menor grado el vecino se merece no ser castigado por haber votado tal o cual candidato. Y al haberse operado el cambio de autoridades municipales, debemos extremar los esfuerzos para que el intendente saliente entregue, como corresponda, una rendición de sus cuentas. Ahí estamos trabajando, estamos muy próximos a completar la primera visita a todos estos 19 municipios. La idea es cerca ya del 10 de diciembre hacer otra visita para hacer el cotejo informativo. La provincia nos está dando una ayuda muy importante, tenemos acceso al sistema financiero de la provincia, estamos cotejando la ejecución de las distintas cuentas de los municipios, estamos teniendo información. Ahora, hay una cosa que quisiera ponerla a consideración con la experiencia que le reconozco a Gustavo y presidiendo un organismo del tenor de la Auditoría General de la provincia. Cuando finalizó su mandato el doctor Urtubey, a punto de finalizar, el jefe de gabinete de Urtubey, juntamente con el que había sido nominado para jefe de gabinete de la transición de Sáenz, se habían reunido varias veces para hacer precisamente el tema de la transición del gobierno provincial, Urtubey dejando sus funciones y asumiendo Sáenz. Yo lo llevé a mi programa de televisión A la Huella a ambos y hablaron de la transición frente a vos, al ciudadano, porque ¿cuál era el motivo de ese encuentro televisivo? Mostrar a la ciudadanía, a vos que sos el soberano, cómo se manejan los fondos, y allí nació una inquietud que quiero ver si se puede verificar en la realidad. Tendrían que intervenir acá fedatarios públicos para saber cómo dejan y cómo reciben, cómo dejo, cuáles son las deudas que tiene acumuladas la provincia de Salta o el municipio, cuáles son las cuentas bancarias, qué dineros tiene en cuenta corriente, en caja de ahorro, en plazo fijo, en tenencia de bonos, cuáles son las deudas que acumuló, es decir, el debe y el haber, eso tiene que estar fiscalizado por un fedatario público. En cambio, como se tejieron varias complicidades a lo largo de la historia, nadie se anima a hacerlo, pero me parece que sería una cosa muy buena de poderla instalar legalmente para que cobre eso una legitimidad social que todos podamos observar. ¿Será posible? Todo aporte que signifique incorporar fedatarios, criterios técnicos, definiciones políticas para que el vecino, el ciudadano, el salteño reciba de sus gobernantes la más clara de las rendiciones, bienvenido sea. Todas las personas que intervienen son fedatarios en algún punto, tanto la legislatura, la auditoría también. Pero insisto en el concepto, creo que en estos tiempos que transitamos nos obligan a incorporar más sistemas de control, mejores sistemas de control que nos brinden transparencia, cuentas saludables, aun cuando impliquen números en rojo o impliquen o evidencien. Pero saber dónde están parados. Exactamente. Una brújula de orientación para el que viene y para el soberano, que sepa cómo reciben. El señor que se está yendo, porque puede simular una cosa y ser otra. ¿Qué diferencia hay entre la Auditoría General de la provincia con todas sus atribuciones, sus incumbencias, lo que prescribe la ley 7103, con relación al Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Salta? ¿Qué diferencias podemos establecer? ¿Por qué pregunto esto? Este municipio de Salta, en apariencia, está bastante complicado en sus cuentas, ¿no? Y todavía no aparece con cierto grado de transparencia cuáles son las verdaderas deudas que viene acumulando el municipio. Estuvo acá sentado el principal funcionario de ese gobierno, no estamos hablando de la intendente, estamos hablando de Benjamín Cruz, y me dijo: Jorge, está todo ordenado, pero sin embargo,
todo el mundo se queja. Quiero saber si el famoso Tribunal de Cuentas tiene la independencia para poder investigar adecuadamente, hacer la auditoría, esa tarea de control, de auditaje financiero sobre los gastos que hace la municipalidad, teniendo en cuenta que los nombra el propio intendente de la ciudad. Entonces, ¿qué grado de independencia puede tener? Esa es la pregunta. No conozco en la práctica, en lo concreto y en lo cotidiano, pero en los papeles, en lo teórico y en lo formal, te digo que son esencialmente distintos. De hecho, la provincia con la Constitución del 86 abandona el concepto del Tribunal de Cuentas y avanza por eso, sobre este tipo de control público, que si bien es cierto establece como una de las principales diferencias con el tribunal que el control es posterior, eso obedece a que la Constitución consagra y favorece la autonomía de los municipios. ¿Por qué? Porque el constituyente del 86 creyó oportuno otorgarle al intendente la autonomía financiera y política suficiente para que él pueda llevar a cabo su plan de gobierno con la obligación de, con posterioridad, rendir las cuentas. Como contrapartida a esto, el Tribunal de Cuentas Municipal ejerce un control concomitante en la municipalidad, posterior con la auditoría de la provincia. ¿Qué quiere decir concomitante? Durante el transcurso del ejercicio financiero, un gasto que quiera hacer el intendente tiene que pedir el visado, el visto bueno, o es un acto conjunto con el Tribunal de Cuentas, es concomitante, van a la par. O sea que ustedes tienen potestad para controlar a la Municipalidad de Salta. Nosotros invocamos que tenemos potestad para controlar a la Municipalidad de Salta. Pero no lo han hecho. Pero la Municipalidad de Salta tiene planteos formales judicializados frente a la auditoría de la provincia diciendo que no, esto es una cuestión de interpretación del artículo 169 de la Constitución Provincial, que pone en cabeza de la auditoría la facultad de controlar el gasto público de la hacienda provincial y municipal. Es clarísimo, la ley 7103 también lo dice, pero quiero ir un poquito más arriba. Entonces, cuando la Constitución no hace la diferencia de los municipios con Tribunal de Cuentas y sin Tribunal de Cuentas, nosotros entendemos que es abarcativa. ¿Por qué? Porque no caben interpretaciones restrictivas de derechos en las Constituciones, tanto provincial o nacional. Clarísima. Siempre se excelente tiene que interpretar interpretación. para más. Y además hay una cosa, los tribunales de cuentas no tienen el grado de independencia que acabo de decir. Bueno, ese es el otro elemento importante que hacía. No es lo mismo que el caso de la Auditoría General de la Provincia. Hacías mención muy bien a la forma de designación de. Insisto, estoy hablando en un plano teórico, ¿no? Sin lugar a dudas que la conformación del Tribunal de Cuentas es totalmente diferenciada a la constitución de la auditoría y ese es otro elemento. Son pocas las provincias en el país que adoptan el sistema de auditoría, esto también hay que decirlo, pero la corriente internacional van a los organismos extrapoder con autonomía política y financiera que lamentablemente por el momento no la tenemos. Doctor Ferrari, lo felicito, porque eso es lo que quería que diga. ¿Sabes por qué? Porque no es que los órganos de control tienen que estar en manos de la oposición, tienen que estar en manos de personas idóneas, entendiendo la idoneidad como esa capacidad técnica, ética y moral de poderlo hacer. Entonces, tienen que ser profesionales formados, porque después el contrario, el oponente, el opositor, termina transando con el oficialismo y no te brindan la seguridad de transparencia que todos buscamos. Sí, el peligro son la famosa denuncia del reparto de cargos para arreglos políticos. Y esto en esencia es una tarea de control técnica profesional. ¿Cómo estamos hoy? ¿Se dan abasto en la auditoría para poder avanzar? Hemos dicho 19 municipios, sin contar el resto de los organismos. Por ejemplo, el Hospital Oñatibia cambió de gerente o fueron a un proceso de elecciones. El otro hospital que es enorme, el San Bernardo, lo mismo. Ellos tienen, para dar solo a modo de ejemplo, potestad para analizar, fiscalizar sus cuentas. Entonces digo, ¿cómo se maneja la auditoría? ¿Qué plantel tiene que tener? De hecho, hicimos hasta auditorías sobre COVID
sobre cómo recuerda cuando se armaron estas cuentas desde la provincia con el aporte de funcionarios. Claro. Ahí ingresó una cantidad importante de dinero, eso se auditó, se pudo brindar un informe técnico de cómo se gastaron. Nosotros en este enorme universo de cosas para auditar, lamentablemente no llegamos con el tiempo deseado a todos los objetivos, pero sí nos vamos poniendo metas. La cuenta general del ejercicio de la provincia es la meta más importante que constituye la función de la auditoría, y en eso estamos al día. Estamos trabajando ahora, calculo que en 30 o 40 días vamos a sacar la última que tenemos, que es la del 21. La cuenta general del ejercicio del 22 se presentó en junio de este año. Siempre te refresco, el control posterior, o sea, vamos siempre un año atrás, obviamente. Volviendo al tema de la Municipalidad de Salta, ¿dónde se quedan y cómo se puede avanzar? Yo creo que ahí habría que definirse judicialmente. ¿Será la Corte? La Corte de Justicia, por eso digo, una medida judicial, una acción declarativa de derecho. ¿Quién la tiene que ejercitar? ¿La propia autoridad? Sí, cualquiera de las partes que considera que la interpretación que le da una norma constitucional confronta con otro. Y como se trata de organismos, entendería la Corte por competencia originaria. La Corte de Justicia de la provincia debería dar el correcto entendimiento de la frase control de la hacienda pública. La interpretación adecuada. Exactamente. Ahora, siempre y cuando haya quien ponga en conocimiento de la Corte. Claro, es instancia de parte y no de oficio. ¿Podrían hacerlo ustedes? Estamos analizándolo. Sí, estamos analizándolo. Ya lo hemos tratado varias veces, porque nos ha pasado con los últimos 3 intendentes de querer ingresar y requerir cuentas y requerir informes sobre la ejecución de gastos y tener este obstáculo legal. Por lo tanto, creo que los argumentos nuestros como los de ellos estarían en un mismo rango, por lo tanto sería necesario que la Corte se explique. Claro, es imprescindible que haya transparencia y veamos qué pasó acá con el tema de la municipalidad, que da tanto que hablar. Gustavo, como siempre, muchísimas gracias. Un verdadero placer, Jorge. Un gustazo. En un momento seguimos hablando de política. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. Típica cara de cobro mi sueldo en Macro. Si sos empleado público y cobras tu sueldo con nosotros, disfruta beneficios exclusivos. Todos los miércoles tenés hasta un 40% de ahorro en supermercados adheridos con tu tarjeta de crédito Visa Macro. Y con Modo, los beneficios se multiplican. Sonreí, pensá en grande, pensá en Macro. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Tenemos en marcha un plan federal de conectividad vial para mejorar la vida de todos los salteños. Las rutas son las vías de conexión que promueven el desarrollo social, productivo, económico y turístico. Gestionamos e invertimos fondos para optimizar la infraestructura vial en toda la provincia. Conectividad es progreso, desarrollo y futuro. Siempre por vos, siempre por Salta. Gustavo, gobernador. El agua viene de los ríos, los diques y los pozos. Cada día miles de salteños, hombres y mujeres, vamos a trabajar a la planta para poder traer el agua a casa. La captamos, la transportamos,
la analizamos, conectamos a los vecinos a la red, también nos comunicamos con los vecinos y atendemos sus necesidades. Todo este trabajo es para que cientos de miles de salteños puedan lavar los platos, ducharse, tomarse unos mates. Todo gracias al trabajo de mis compañeros. Y a tu trabajo, Payán. Muy bien, muchachos, estamos de retorno en Brújula Política para no dormir. Después del tema de la auditoría vamos a hablar de otro tema que también vale la pena tomarlo en cuenta y ponerlo bajo la mirada y la lupa para observar. ¿Cuántas veces dijimos y hablamos sobre la democracia y lo poco democráticos que son algunos que se lavan la boca con el tema de la democracia, pero que sin embargo no la practican? Una cosa es ser ordenados, disciplinados, correctos, eficientes, y otra cosa es ser autoritarios, prepotentes, bichos de la política. Cuando yo veo a personas zigzagueantes, esas incoherencias que manifiestan en público, bueno, todo el mundo tiene derecho a sacar una conclusión, y sobre todo cuando estamos hablando de política que es pública. Entonces, vale la pena que nosotros empecemos a enfrascarnos en el problema, a visualizarlo. Me llamó la atención el otro día Julieta Perdigón, que es diputada provincial, pertenecía al bloque de Ahora Patria, está en ese partido de Ahora Patria, salió y dijo, ahora me voy a hacer un unibloque, lo sacamos por radio. Pero quiero que ella te cuente, porque no quisiera avanzar para después no dejarla hablar a ella. Quisiera que ella cuente cuáles son los pormenores que vivió allí en ese partido Ahora Patria y qué es lo que está pasando hoy. Julieta, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un placer, muy bien, muy bien. ¿Hace cuánto que estás ahí en Ahora Patria? Y estoy desde el 2018, que es cuando se empieza a trabajar para armar el partido. Claro, desde el inicio, digamos, del partido Ahora Patria. Desde el primer día. Claro, porque Olmedo está de mucho tiempo antes. Claro, él anteriormente estaba con el partido Salta Somos Todos. Exactamente. ¿Y qué te llevó a incursionar en la política y a hacerlo en ese partido político? Yo hace muchos años que vengo haciendo una labor social de forma independiente, siempre con amigos, con familia. Ajá. Y bueno, muchos me decían, métete en política, vas a tener la posibilidad de ayudar mucho más, que es lo que en realidad me gustaba, ¿no? Estaba abocada yo plenamente a la docencia, anteriormente a la parte turística. Y bueno, lo conozco a Alfredo, ya lo conocía, pero empezamos a compartir en un evento, me muestra unas cosas y yo le cuestioné, le critiqué duramente lo que él me mostró porque no me parecía acertado un video que me había mostrado. Y bueno, se dieron una que otra reunión y me terminó invitando a su espacio que tenía pensado armar, que iba por un nuevo partido, entonces me sumo, otro amigo también me dice sumate, que es un amigo en común, y decido incursionar en política. Ajá. Por supuesto que creo que desde la ingenuidad, ¿no?, de mi persona y viniendo de otro ambiente que es totalmente distinto, que tenía que ver con la docencia y el turismo. ¿Vos sos salteña o de Rosario de la Frontera? Salteña, pero mi infancia la viví en Rosario. Porque ese es más o menos el lugar donde suele sacar Olmedo sus representantes, ¿no? Sí, somos del mismo lugar. O sea lugar. Que desde el año 2018 a esta parte. ¿Cómo accediste a esta banca? En las candidaturas del 2019 fui en tercer lugar en la lista. Entraron 2 diputados nada más, que entró Cristina Fiore y Carlos Zapata, y me faltó un poquito para entrar, y bueno, no tuve la posibilidad, y posteriormente Carlos Zapata se postula con Juntos por el Cambio para la Diputación Nacional, accede al Congreso, entonces me correspondía entrar, cumplir el mandato de 2 años nada más. O sea, estos 2 años que van a fenecer ahora... Exacto, el 24 de noviembre. El 24 de noviembre. ¿Vos coincidías con los postulados de Ahora Patria? Es decir, ¿era un partido semiliberal, digamos así, o no? Sí, un partido más bien de derecha, con bases sólidas apuntando a lo que es el trabajo, la defensa, ¿no?, de la vida, que son pilares básicos, el tema del agro, de la producción, la restitución del orden, del respeto a las instituciones, de la calidad institucional. Bueno, ¿y quién no va a estar de acuerdo con eso? Claro, eran pilares que fueron elementales. Social. ¿Quién no va a estar de acuerdo con la justicia? Todos.
Bueno, ¿y qué pasó en estas últimas elecciones provinciales? ¿Qué hizo el partido Ahora Patria? Nosotros veníamos de participar en alianza con Juntos por el Cambio y en las provinciales tuvimos una alianza totalmente diferente y antagónica, porque vos te pones a pensar que estamos con el kirchnerismo, prácticamente con Emiliano Estrada, persona a la que respeto, pero totalmente al margen de la alianza, ¿no? Y nosotros, bueno, los soldados rasos, digamos, los de abajo, dependemos siempre de las decisiones de los líderes partidarios. En este caso tuvimos que respaldar y apoyar quizás esa alianza que muchos estaban en desacuerdo dentro del partido, pero bueno, son decisiones que uno tiene que acompañar. Nos fue muy mal en la elección, fue una elección donde hubo mucha división en las candidaturas, tanto de concejales como de diputados, y la única que sí había una sola era en Intendencia. La verdad que los números fueron muy malos y debemos reconocerlo. Y bueno, y ahora en esta elección es con Milei. O sea, es totalmente lo opuesto. Tres caminos diferentes. Es opuesto. Tres caminos. Los tres. Juntos por el Cambio se fueron al kirchnerismo y del kirchnerismo a Milei, ¿no? Sí. ¿Es esa la trayectoria? Sí, sí. ¿Eso es lo que te molestó? Sí, sin duda es uno de los motivos. Y hay una cosa más. La actual candidata a diputada nacional por Ahora Patria, que está asociado a Milei, estuvo también de candidata a concejal en las elecciones provinciales y no logró llegar a ser concejal. No hizo piso. No hizo piso para una concejalía. O sea que los votos que lograron ahora son de Milei, no son de ellos. O sea, no estamos hablando que esa elección se hizo antes de Cristo. Estamos hablando de 2 meses de diferencia una con otra. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué es lo que... Bueno, la verdad que a mí no me gusta este tema. En la elección provincial no recibí el respaldo que esperaba, porque no es simplemente acceder a que una persona que es de tu espacio, que está desde el primer día, encabece una lista. Creo que no se termina ahí la responsabilidad ni el acompañamiento que yo merecía. La verdad que fue a pulmón la elección y no tuve apoyo de ningún tipo. Entonces creo que también eso decepciona, ¿no? Porque la lealtad que uno tiene hacia algunas personas también espera que sea recíproca, espera que haya acompañamiento, que no lo tuve. Y bueno, y después sucedieron algunas situaciones, como por ejemplo me enteré de cómo venía la lista nacional por los medios. Y muchos medios también. Esas son ya cuestiones más personales. Lo que yo me refiero es la inconducta que vos me dijiste por radio que tuvo Ahora Patria. Sí. Ese comportamiento zigzagueante. En nuestra lista ahora de las candidaturas nacionales tenemos un diputado del oficialismo. Y me preguntaban a mí, ¿yo cómo le explico si no sé nada al respecto? Claro. ¿Y eso qué significa entonces? Que el partido no tiene la conducción que se tiene que tener. Yo estoy convencida que el partido, en definitiva, este partido Ahora Patria, ¿está simplemente para satisfacer el capricho de Olmedo o cómo es el tema? Yo creo que en gran parte tiene que ver con eso. Creo que la conducción implica muchos valores, muchas cuestiones más profundas, ¿no? Que simplemente decidir candidaturas, sino también tiene que ver con el apoyo, el acompañamiento, la contención, la integración, la posibilidad de participación de los miembros, y más cuando se trata de un partido tan pequeño como el nuestro. El nuestro no es un partido peronista de cientos y cientos o miles de afiliados, es un partido chico en donde somos pocos y nos conocemos mucho. Entonces debiera haberse manejado de otra forma, sin duda. ¿Qué es la doble moral a la que hacías referencia el otro día cuando hablabas conmigo por radio? A las ideologías que se defienden de distintas posiciones. Pregonamos discursos anti-kirchneristas, terminamos armando un frente con kirchneristas, estábamos con Juntos por el Cambio, ahora estamos con Milei, entonces creo que eso confunde a la gente y que eso no es auténtico y esa no soy yo. Entonces, todos me decían, ¿no? Pero si se trata de una cuestión de conveniencia, ¿qué haces bajándote del barco que creen que va a ser el ganador? Y le digo, no es una cuestión de conveniencia, sino de convicción. Yo soy una persona que soy muy fiel a lo que siento, a lo que pienso, lo digo. Y bueno, heme aquí en un nuevo monobloque que se llama Salta Federal, justamente porque todas estas cosas antagónicas que han venido sucediendo
no me representan, y uno como ciudadano tiene la posibilidad de elegir y de decir, bueno, hasta acá llego yo, este es mi límite, y sin duda no puedo salir a respaldar modelos de gobierno o políticas públicas que se proponen a partir del espacio de mi ley que yo no comparto, como por ejemplo el tema de la educación. Yo soy egresada de la Universidad Nacional de Salta, con muchísimo orgullo lo digo, lo voy a respaldar y lo voy a defender a muerte. Y el proceso que implica el voucher que explican y que todavía no lo saben definir muy bien, no me parece que sea compatible con nuestro gobierno. Pero eso ya por es ejemplo, ya eso es analizar la política partidaria que plantea mi ley. Acá el tema pasa por esto. Hay que deshacerse de los simuladores. Simuladores. ¿Qué quiere decir? Las personas que aparentan hacer una cosa y están haciendo otra, que piensan una cosa y te dicen otra. Ese grado de incoherencia que te lo venden a vos como elector y que uno, como no los conoce, bueno, acá los conocemos. Por eso la traje a esta diputada, para que ella te lo cuente a vos. O sea, hay que empezar a destapar algunas ollas para que empecemos a hablar de la verdadera transparencia y no de los verdaderos simuladores, esos que dicen una cosa y hacen otra. Eso es lo que incomoda y eso es lo que no está bien dentro de la política. Por eso tenemos la política hoy con la imagen que tiene, donde es mala palabra hablar de los políticos, porque le falta trayectoria, le falta capacidad moral, que es lo que denuncia acá Julieta Perdigón. ¿Vos ya cancelaste tu ficha ahí en ese partido político? De afiliación no. No, porque bueno, justamente estuve hablando sobre el tema y bueno, quién sabe, quizás en las próximas elecciones vaya una interna. Ajá. Y tengamos bueno, que pero discutir entonces vos también candidaturas. tendrías que tener una coherencia. Pues si estás diciendo que son doble moral porque se asocian con este, con el otro, pero vos estás persiguiendo un fin personal también. No, todavía no, porque no sabemos con quién van a ir en las próximas elecciones. Bueno, Estas ya son tres caminos. Son tres caminos los que van tomando. Por eso. Pero eso no era acaso suficiente como para que vos me dijiste una cosa por radio. Sí, eso le cuento a la gente, la entrevisté esta semana y me contó eso, que no estaba de acuerdo con el tema de la doble moral. La quise traer a televisión para que te lo cuente a vos, pero ahora estamos variando el discurso. ¿Cómo se No estoy variando el discurso, para nada. Ajá. No. Eso me explicaban. Digo, me voy a ir del partido que yo armé. Ajá. ¿Cuál partido? Ahora Patria. Yo lo armé desde el primer día. Yo estuve ahí poniéndole el pecho, saliendo afiliada a la calle, juntando primero las adhesiones. Más de 5.000 afiliados metí yo sola. No es algo menor como para decir, les dejo todo, nos vemos. Hay que ver después con qué ocurrencias salen en las elecciones de acá a 2 años. A quién deciden apoyar. Si llegara a coincidir ideológicamente, no lo sabemos, porque son tan variados. Bueno, pero de cualquier manera... Hoy mi decisión fue firme, ya presenté la renuncia al bloque, estoy en un monobloque que se llama Salta Federal y no acompaño la candidatura de Javier Milei, aunque crean que va a ser el ganador. Eso está muy claro. Bueno, eso es suficiente como para decir, bueno, hasta acá llegué, ¿no? Ahora la afiliación, ya eso irá por otro camino. Yo, personalmente, cada día me decepciono más, mis queridos amigos. No vamos a ninguna parte con esta dirigencia política. Estas elecciones que vienen vamos a también a terminar eligiendo al menos malo, ¿no? Y esas son las cosas por las que la Argentina no levanta vuelo. Entonces, bueno, uno diría, bueno, pero qué apatía. Se trata de ser sinceros, a ver cómo podemos hacer, cómo puede mejorar esta dirigencia política. Hay una crisis de valores en Argentina. Eso viene de la casa, de los hogares, de la educación, de las formas. Y hasta que eso no se supere, bueno, vamos a tener siempre una dirigencia política que tiene indudablemente sus grandes, ¿qué te puedo decir?, salvedades. No todos están en la misma bolsa. También conozco políticos de fuste, honestos, decentes, coherentes, trabajadores como ninguno.
a esas personas me les saco el sombrero, pero a la gran mayoría no. Y ahí están las consecuencias. Gracias. Gracias por Julieta. la invitación. Como te digo a vos siempre, para jamás perder el rumbo, únicamente esto. Brújula. Siempre.